Es cada vez más preocupante la situación en el Medio Oriente. En las últimas horas, Israel lanzó nuevos ataques contra Irán, principalmente en Teherán. El régimen iraní también atacó en varios países del Golfo Pérsico. Uno de los blancos fue la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita. Ana Milena, televidentes, y como si esto fuera poco, Israel inició una ofensiva terrestre contra Hezbollah en el Líbano. Mientras tanto, varios países de Europa comenzaron a desplegar navíos hacia Chipre. Este conflicto, que pareciera ir para largo, sigue impactando también los precios del petróleo y del gas. Además, hoy se conocieron nuevos detalles de los seguimientos de la inteligencia israelí que habrían sido claves para el ataque que terminó con la vida del ayatolá Ali Jamenei y de varios funcionarios de su entorno. Esto es lo que ha pasado en las últimas horas en esta convulsionada región del planeta. En columnas a punto de derrumbarse quedó convertido el edificio de la Asamblea de Expertos Iraníes, el órgano de clérigos que tiene la tarea de evaluar los candidatos y elegir al próximo líder de la revolución islámica. Pero la gravedad de los bombardeos en Teherán se resume en no más que un cúmulo de piedras, polvo y una escena sombría rodeada por contadas estructuras en pie. El miedo no se va, pues cada estruendo es inminente. Mientras las calles se transformaron en una ciudad fantasma con tránsito limitado y negocios cerrados, 3 aeropuertos de Irán fueron blanco de la ofensiva. Y a 4 días del operativo que terminó en la muerte del ayatolá Ali Jamenei, el diario Financial Times dio un detalle hasta ahora desconocido. Israel estuvo por años hackeando las cámaras de tráfico en la capital iraní y vigilando cada movimiento de los guardaespaldas. Así lo reveló un funcionario de inteligencia a ese medio. Conocíamos Teherán como conocemos Jerusalén, y cuando conoces un sitio tan bien como la calle donde creciste, notas cualquier cosa que esté fuera de lugar. Otro detalle apunta a que Israel detectó una cámara específica cuya dirección mostraba dónde estacionaban sus vehículos los miembros del grupo de seguridad del ayatolá. Así, unió las piezas de un rompecabezas sobre las direcciones de los guardias, horario laboral y a quienes debían cuidar. Entre tanto, en medio de rezos y calles abarrotadas de dolientes, fueron despedidas las niñas que murieron en una escuela del sur de Irán el día 1 que estalló la guerra. Al paso de las carrozas, la multitud sostenía fotografías y ondeaba banderas. Un dron muestra la preparación de sus tumbas. El dolor también está en el lugar donde todo empezó. Esto es una escuela que ha sido bombardeada con misiles del régimen sionista. La represalia de la República Islámica se ha hecho sentir en Tel Aviv, donde según la policía cayó una metralla. Los ataques en Israel arrecian en plena celebración del Purim, una festividad que recuerda la supervivencia del pueblo judío en el Imperio Persa. Pero hay una amenaza que se extiende a los países europeos. Esto sería un acto de guerra. Cualquier acto similar contra Irán se consideraría complicidad con los agresores. Sería un acto de guerra contra Irán. Defensivo es sinónimo de ofensivo. No tiene sentido. El fuego cruzado se mantiene también sobre naciones del Golfo. En Arabia Saudita, la embajada de Estados Unidos en Riad, la capital, fue blanco de ataque. La embajada estadounidense elevó su advertencia a otras ciudades. Amenaza inminente de ataques con misiles sobre Daran. No venga al consulado. Refúgiese inmediatamente en su residencia o piso más bajo y lejos de las ventanas. También trascendió el momento en el que uno de los pilotos estadounidenses que alcanzó a saltar en paracaídas de un avión derribado en Kuwait fue amenazado por locales. La guerra sigue desatándose, mientras las partes involucradas pasan del eje de resistencia al eje de supervivencia. Y para entender más lo que está pasando, estamos con María Teresa Aya, nuestra analista internacional. Teresita, hay una impresión cuando uno ve el mapa y cuando uno oye las noticias de que en el Medio Oriente todos están contra Irán. ¿Por qué? ¿Por qué está tan aislado Irán? Margarita, empecemos por decir que Irán es un país persa, herederos del imperio persa, y los persas son una etnia muy distinta a la árabe. 2 etnias distintas. Nadie insulta más a un iraní que le digan que es árabe.
dos etnias distintas. Esto se suma además al tema religioso, porque si bien todos aquí en el Medio Oriente son musulmanes, en Irán son chiitas, una versión del Islam que tiene 20% de adeptos en el mundo y que cree que hay diferencias en quién y cómo se interpreta el Corán. Ahora, es importante decir que el líder religioso de ese 20% de chiitas es el líder religioso de Irán, por lo tanto la muerte de Jamenei afectó a todos los chiitas. Y chiitas tenemos también en Yemen y en el Líbano, en el Medio Oriente, pero el resto de los países árabes, etnia distinta, son además sunitas, pertenecen al 80% de los musulmanes que son sunitas. Vemos grandes diferencias religiosas y étnicas. Y dos países, además, Arabia Saudita, que se enfrentan con estas diferencias por ser el que lidera en la región. Diferencias que parecen ser más grandes que temas que pueden tener en común, como la geopolítica o la importancia del petróleo, o como puede ser también la desconfianza mutua que tienen frente a Israel. Estos pasan a un segundo plano frente a estas diferencias y termino por decir, todos en la región saben que Irán es un país que apoya y financia el terrorismo. Teresita, gracias. Ya volvemos con usted. A diferencia de otros países de la región, Líbano enfrenta mucho más que un coletazo el impacto directo de esta guerra. Tropas israelíes ingresaron hoy a su territorio para establecer un cordón de seguridad en la zona sur contra la milicia chiita Hezbollah, que opera ahí en esa zona y está lanzando ataques contra las poblaciones israelíes fronterizas. En medio de la guerra, una escena insólita le da la vuelta al mundo. Un avión comercial decidió cumplir su itinerario de vuelo en medio de los misiles que caen en el Líbano. La aeronave solo esperó a que las bombas cayeran para luego despegar como si no existiera un riesgo. Mientras tanto, al sur del país, Hezbollah enfrenta la ira israelí tras un ataque con proyectiles dirigidos a instalaciones militares en el norte de Israel lanzados el pasado domingo 1 de marzo. Como respuesta, varias zonas del Líbano recibieron bombardeos como el suburbio de Dayeg en Beirut y el Valle de la Beca. Además, establecieron al líder de la organización como objetivo legítimo. El ejército de Israel entró a territorio libanés para tomar posiciones en el sur del Líbano. Anuncian que establecerá un cordón de seguridad contra la milicia chiita Hezbollah, que sigue lanzando proyectiles dirigidos contra comunidades israelíes de la frontera en el norte. Mientras tanto, el gobierno libanés condena las acciones militares de Hezbollah en un intento de evitar que el país sea arrastrado a una destrucción total, similar a la de conflictos anteriores. Pero hasta este momento ha tenido que ordenar la evacuación de más de 80 aldeas al sur del país, provocando el desplazamiento de al menos 30.000 personas que huyen hacia el norte. Y volvemos con María Teresa Aya. Teresita, con esta escalada tan vertiginosa, vemos a Francia, que es un país moderado y que muchos incluso han tildado como tibio, anunciando que refuerza su poder nuclear. ¿Por qué es tan sensible, pero además tan peligroso este conflicto en Oriente Medio? ¿Qué lo está diferenciando de otras guerras? Margarita, a diferencia de la guerra en Ucrania o de la guerra en Gaza, acá estamos viendo el centro neurálgico de intereses petroleros, económicos que van más allá de lo petrolero, inversión en infraestructura, en turismo, empresas privadas que operan en la zona. También está el tema de seguridad nacional, que desde la Guerra Fría ha sido clave y ha habido grandes bases militares que se han instalado de diferentes países en la zona y precisamente las grandes potencias están mirando lo que pasa. Vemos que en Asia tenemos a Rusia, China e India que han sido muy críticos de la operación, con China e India diciendo que ellos estarían dispuestos a volverse mediadores de este conflicto, pero por otro lado Australia ha dicho que ellos están dispuestos a cooperar en todo sentido con Estados Unidos si les tocara además con las armas. Por otro lado, en Europa también hemos visto grandes declaraciones frente al tema. España ha sido crítico, hay que decirlo, de la operación en Irán, pero países como Reino Unido, Alemania y veíamos Francia han dicho que van a defender sus bases militares en la zona y que estarían dispuestos a cooperar con Estados Unidos. Es más, veíamos ahorita a el presidente Macron en Francia diciendo que para ser libre hay que ser temido, pero, y dijo en el marco del lanzamiento de su nuevo arsenal nuclear, que además la libertad, él está dispuesto a no dudar y usar todo lo que tenga a su disposición para que haya libertad en el mundo. Teresita, gracias.
Y es que precisamente la guerra de Irán sacude los indicadores y los mercados del mundo. Vamos con Daliana Garzón de Negocios Ditu. ¿Cuáles son los detalles? Buenas tardes. ¿Qué tal, Margarita? Muy buenas tardes. En efecto, la escalada del conflicto allí en el Medio Oriente ya se está viendo reflejada en los principales indicadores globales. Revisemos las cifras. Por el lado del dólar, ya muy cerca de su cierre, se ubica en 3.804 pesos. Esto significa un incremento de 0,71%. Esto apunta a que los inversionistas buscan en la divisa norteamericana un activo refugio. Por el lado del Brent, la referencia que opera para Colombia, el barril se negocia en $83 de acuerdo con la última revisión, lo que significa un incremento de 7,2%, alcanzando de esta manera niveles que no se observaban desde hace casi 2 años. Por el lado del oro, estamos hablando de una onza que se negocia hasta ahora también en $5.132. Esto significa una caída de 3,68%, que aunque es un activo refugio por excelencia, hoy los inversionistas se están inclinando, como se los contaba, por el dólar. De otro lado, este pánico global por la escalada bélica golpea también a todos los índices bursátiles del mundo. Les hablo de los más impactados por región. Comencemos por el Dow Jones de los Estados Unidos, que se ubica en 48.190 unidades. Esto significa que está cayendo 1,46%. El DAX de Alemania se ubica en 23.801 unidades, lo que significa un desplome de 3,53%. Y el Nikkei japonés también cae. Estamos hablando de 54.512 unidades, lo que representa un ajuste a la baja de 5,12%. En líneas generales, el desplome en cadena de estos gigantes del mercado refleja un efecto dominó a escala mundial. Todos los expertos coinciden en que la volatilidad y las pérdidas se van a mantener mientras la guerra en Medio Oriente siga presionando los precios de la energía y también toda la confianza de los inversionistas. En minutos más detalles acá en Negocios Ditu.